Muy bien, hermanos, demos gracias a Dios. Ya que estamos puestos de pie, vamos a hacer una oración para que el Señor sea el que se manifieste en esta hora a través de su palabra, hermanos. Es una palabra hermosa y una palabra necesaria para el pueblo de Dios. Vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites estar delante de ti, Padre. Gracias por ese privilegio, Señor, de ser tus hijos, Padre, porque tú te puedes referir a nosotros, Señor. Tú nos enseñas como alguien especial, Padre Santo. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Abre nuestro corazón y nuestro pensamiento, Padre, y que esta palabra, Señor, que ha de ser expuesta, sea a través de tu Espíritu, Señor, y llene nuestros corazones. Gracias te doy por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muy bien, el título del tema de esta noche es Servir, señal de liderazgo. Hemos visto, hermanos, y hemos dicho que esta semana es muy importante, ¿verdad? Hemos comentado que es un tiempo de reflexión, es un tiempo de conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y como hijos de Dios tenemos esa oportunidad de hacerlo. Pero también los evangelistas, los 4 evangelios, dedican un espacio importante en cada uno de los evangelios, hermanos. Miren, en el evangelio de Mateo, un cuarto del libro se refiere a esta semana, a los acontecimientos de esta semana, a partir del capítulo 21 al 28. En Marcos es un tercio del libro, del capítulo 11 al 16. En Lucas es un quinto del libro y es del capítulo 19 al 24. Y en Juan es la mitad del libro. La mitad del libro nos habla de esta última semana. En total, hermanos, conté los capítulos que son referentes a la semana, y son 29 capítulos. ¿Saben cuál es el evangelio que tiene más capítulos? No, el evangelio, de los 4 que acabo de decir. Mateo tiene 28, ¿sí? Y ahí nos narra toda la historia. Pues de la semana se hablan 29 capítulos. Podría ser un libro, ¿verdad? Porque es algo muy importante. Jesús, durante la semana desde que entró a Jerusalén, él se refería a diferentes grupos, a multitudes, se refirió también a grupos específicos, religiosos, ¿sí? Pero en esta hora, hermanos, en este momento, cuando Jesús está por conmemorar la cena, la Pascua, con sus discípulos, solamente está con ellos. Y esta enseñanza, hermanos, es solamente para los suyos, para sus escogidos, para sus hijos. Entonces, este mensaje es para quién, hermanos? Para nosotros, para sus hijos, para sus escogidos. Pero es algo bien importante, pero también bien desafiante, hermanos, lo que vamos a aprender en este momento. Hemos estado hablando del servicio. El día domingo nos decían que el servicio debe de ser no de forma ordinaria, así como algo por rutina, el servicio a nuestro Dios, ¿no? Debe de ser espontáneo, debe de ser agradable a Él, de corazón. El día de ayer veíamos y nos decía nuestra hermana que el servicio debe de ser como aquel perfume, ¿verdad? De gran precio, delicado, costoso. Así debe de ser nuestro servicio a nuestro Dios. Y el día de hoy, en este momento, en este pasaje que acabamos de leer, vamos a comprender 2 características del servicio que Dios demanda de sus hijos para su Creador. Miren, yo estuve buscando una definición de líder en un diccionario bíblico, hermanos. ¿Y qué creen? No hay líder. O sea, buscamos líder o liderazgo
y no existe. Hay otra palabra, y esta palabra es ministro. Ministro, ese sí lo hemos visto en la Biblia, o sí lo podemos encontrar en la Biblia, pero líder no. ¿Saben qué es un líder? ¿O qué concepto tenemos de líder, hermanos? Quiero que participen, hermanos. A ver, ¿qué es un líder? ¿Qué piensa que es un líder para ustedes? Es un jefe, el que manda, el que da las órdenes, el que gana más dinero. Bueno, sí, ¿no? Sí, hay muchos, el que encabeza algo, ¿verdad? Él es un líder. Muy bien, pues yo encontré esta definición de, ¿cómo les dije que era el concepto? Ministro. Miren, un ministro es aquel que sirve. O sea, es un siervo. Esto implica que el servidor puede hacerlo voluntario o de forma obligatoria, lo que hace, y se le designa a todos aquellos que tienen que servir. Por ejemplo, el prisionero de guerra, el esclavo comprado, el funcionario de un soberano y también el adorador de Jehová. Entonces, hermanos, nosotros no somos líderes, en su caso ministros, pero la connotación debe de ser siervos. Somos siervos, servidores de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Y miren, hay algunos ejemplos, cómo se determinan algunos ministerios. Por ejemplo, aquel que ayuda a una gran personalidad, como lo hizo José. ¿A quién sirvió José? A Faraón. Pero José era... ¿Qué hacía José en Egipto? ¿Era el segundo de Faraón? ¿Mandaba? Sí. ¿Daba órdenes? Sí. ¿Tenía gente a su cargo? Sí. Pero era siervo. Era cierto. Abisag era siervo de David, también un gran guerrero. Josué de Moisés. Eliseo de Elías. Los discípulos de Cristo. Y Timoteo y algunos otros discípulos de Pablo. Ya viene, vamos entendiendo cuál es el concepto que nos está diciendo allí, para que nosotros entendamos qué es ser un líder. También, pues, acerca del ministerio, también Dios ponía sacerdotes y levitas. Cristo también fue un sacerdote, como nos lo decían hace un momento. Pablo como un predicador. Los ángeles eran los anunciadores de Dios. Y todos ellos eran siervos. Todos somos siervos. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el Señor de señores? ¿Quién es el Rey de reyes? Solamente Dios, hermanos. Nadie, aunque tengamos algún cargo en nuestra iglesia, aunque tengamos algún ministerio que tengamos que dirigir, nosotros somos siervos. No tenemos que enorgullecernos y querer gloria para nosotros. Es para Dios, hermanos. Muy bien, hermanos. Con ese concepto ya entendemos que somos entonces siervos. Ahora sí vamos al pasaje que acabamos de leer y vamos a leer el versículo número 1. Vamos a hacerlo todos juntos, hermanos. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Muy bien, hermanos. ¿Cómo se sentirían ustedes, hermanos? Que supieran que terminando ahorita el servicio que tenemos aquí, van a llegar a su casa, va a llegar la policía, nos va a arrestar, nos van a procesar, nos van a condenar y mañana se van a morir. ¿Cómo se sentirían, hermanos? Bueno, Jesús sabía esto, pero Jesús no dejó de enseñarnos por amor. Ya estábamos cantando ahorita hace un momento,
ese amor incondicional, ¿verdad? Bueno, pues ese es el amor que Dios nos está refiriendo en este momento. Y quiero que leamos todos juntos y muy fuerte el versículo 15, hermanos. Dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este ejemplo que nos está dando Jesús de un amor incondicional es el que nosotros, como siervos de Él, tenemos que dar a los demás. Hermanos, Dios o Jesús necesita de algo que nosotros podamos hacer. No, ¿verdad? Realmente no. Realmente no necesita nada que nosotros hagamos, pero Dios dice que nosotros debemos de servir. ¿Y a quién debemos de servir? A su pueblo, a los demás, ¿sí? A sus hijos o a su creación. A todos debemos de servir. Pero aquí nos está dando la primera característica de cómo debemos de servir a los demás. La primera característica entonces es con y por amor. Y por eso decía yo y resaltaba el versículo 15, porque dice: porque ejemplo os he dado. ¿Cómo debemos de amar y servir a los demás, hermanos? Con el amor incondicional. Miren, hermanos, quiero que alguien de ustedes busque Levítico 19:18. Vamos a ponernos a buscar en la Biblia Levítico 19:18. ¿Alguien ya lo tiene? Muy bien, es una ordenanza. ¿Cómo debemos de amar a nuestro prójimo? Como a nosotros mismos. Hermanos, ¿es difícil amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos? Sí, ¿verdad, hermanos? A veces se dice que el problema de la sociedad es porque tiene un bajo autoestima. Pero la Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia dice que nosotros somos muy sobreestimados, somos muy orgullosos, ¿verdad? Todo queremos para nosotros, que nos lo hagan a nosotros. Uy, si no nos escuchan, oye, ¿por qué no nos escuchan? ¿Por qué no nos saludan? Ay, ¿pero por qué? ¿Qué les hice? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces este es el estándar que la ley había dado. ¿Sí han escuchado la frase que dice mucho Jesús? ¿Habéis oído que fue dicho? Muchas veces la repite, porque él se refería a lo que la ley decía, pero a lo que los hombres la interpretaban, ¿sí? Luego él ya otra frase que dice: de cierto os digo, que es lo que realmente debe de ser. Pero bueno, pues Dios ya había dicho que nosotros nos deberíamos de amar igual, nosotros a nuestro prójimo como a nosotros mismos, con ese mismo cuidado, con ese mismo sentir de lo que nosotros quisiéramos que nos hicieran, hacerle a los demás. Pero en esta hora, hermanos, Jesús sube el estándar. Miren, vamos a leer ahí en Juan, ahí donde estamos en el 13, pero en el versículo 34. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, el primer mandamiento era que nos amáramos como a nosotros mismos. Pero ahora el Señor está subiendo ese estándar. ¿Cómo debemos de amar a los demás? Como Cristo nos amó a nosotros.
si se nos hacía difícil a veces amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, ahora tenemos que amarlo, pero como Cristo nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó a nosotros? Incondicionalmente. Nos amó hasta la muerte, nos perdonó todo. Así es el servicio que quiere Jesús que nosotros demos a sus hijos, hermanos. Porque decíamos que no tenemos o no le podemos servir a Él físicamente, ¿verdad? Ayer nos decía nuestra hermana Ramona, ya no está Jesús aquí para traerle un perfume muy caro y derramarlo en su cabeza o en sus pies. Tampoco no lo tenemos ahorita para decir, ay, es que yo sirvo a mi Señor. Pero sí tenemos a nuestros hermanos. Y con ese amor tenemos que servirle. Ese amor que nos refiere el capítulo 3, 16 de Juan. ¿Cómo dice, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, hermanos. Esto es lo que Jesús estaba tratando de decir. Generalmente cuando leemos esta parte de la palabra, el lavamiento de los pies, nosotros nos imaginamos que el servicio que tenemos que dar es con humildad, ¿verdad? Con humildad. Sí, es la segunda característica que vamos a ver ahorita, pero debe de ser movida por la primera, que es más grande, por el amor, y por ese amor incondicional que Jesús nos enseña. Y volvemos a leer el versículo 15, hermanos. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? La segunda característica de este servicio que Dios nos demanda en este momento es la humildad. Miren, encontré la definición de humildad y dice que es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afección y orgullo. O sea, la humildad, el ser humildes, es reconocer nuestra posición. ¿Qué es lo que soy? Mi condición. Ajá. Muy bien. Ahora vamos a leer, hermanos, en el capítulo que estamos viendo, del versículo 3 al versículo 5. Dice la palabra de Dios, todos juntos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, cena y se untó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Muy bien, hermanos. Él era demasiado humilde, muy, muy humilde nuestro Dios, ¿verdad? En Filipenses 2, del 5 al 8 dice que no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, y dejó todo lo que él era y tenía por venir solamente a ser como uno de nosotros. Esa fue la humillación más baja. Miren, hermanos, cuando en ese tiempo los judíos tenían este oficio de lavador de pies, era para un siervo de menor categoría, pero había otra regla, era de que cuando un judío quedaba de verle a otro judío algo porque no tenía dinero, él se podía dar para servirle como su siervo, pero
una condición tanto del que lo aceptaba como siervo, como el siervo, que eso no lo iba a hacer. Era la peor humillación que un judío lavara los pies de otro judío. Sí le podía servir como siervo, pero de otras cosas. Pero lavar los pies, jamás, nunca. O sea, era la peor humillación. Pero Jesús ya la había sufrido al venir a ser como nosotros. Pero volvemos a nuestro texto, que debemos de ser y hacer como Él hace. ¿Y qué pasa? Ahí responde Pedro, ¿verdad? Responde Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? No, ¿cómo es eso? No puede ser. Por esas reglas que tenían ellos, hermanos. Pero bueno, tal vez esto era disfrazado, ¿verdad? Un orgullo disfrazado. Sí, como que, ay, no quiero que mi Señor me lave los pies. Ajá. Pero a veces nuestra actitud es de la misma manera, hermanos. A veces nosotros no nos dejamos servir por nuestro Dios. A veces nosotros le queremos decir a Dios cómo hacerlo. No es porque, ay, no, hay cosas que suceden y que Dios las permite para que nosotros crezcamos. Pero a veces decimos, ay, pero ¿por qué así? Mejor debería de ser así. ¿Podemos nosotros cambiar el plan de Dios, hermanos? ¿Le podemos ayudar a Dios? ¿No? Aunque sea una forma de decir, no, es que no quiero que mi Señor haga esto. No, eso era lo que Pedro sentía. No, ¿cómo van a ver que todos y que me laven los pies, ¿no? Ya había lavado a varios, pero cuando llega con Pedro le dice, no, Señor, recuerda, eso no se hace, se debe de hacer de otra manera. A veces somos así, hermanos, a veces no dejamos que Jesús nos sirva. ¿Y cómo es que Jesús nos sirve, hermanos? Bueno, Jesús, hay dos formas de lavamiento en la Biblia. Eso desde los sacerdotes. Cuando un sacerdote era ungido, el primer sacerdote fue Aarón, y cuando él iba a ministrar en el templo por primera vez, Moisés lo lavó todo, completamente todo, ¿sí? Desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Tenía que estar limpio y lo había bañado todo. Luego lo arroparon con la ropa especial de sacerdote y pudo ministrar. Pero cada vez que él se tenía que acercar a ministrar, habían hecho una fuente o una pila, antes de entrar al lugar santo, para que ellos se lavaran las manos y los pies. ¿Esto qué significaba? Que ellos ya habían sido lavados, pero que cada vez que ellos iban a ministrar, que se iban a la presencia de Dios, tenían que ser purificados. Muy bien, en esta ocasión pasa lo mismo, y Jesús se lo dice a Pedro, ¿sí? Porque Pedro le dice, no, Señor. Luego le dice, bueno, si no te dejas lavar, entonces no tendrás parte conmigo. Entonces dice, ¿qué dice Pedro? No, Señor, si no nada más los pies, todo. ¿Pero qué les dice Jesús? No es necesario, porque el que ya está lavado no necesita más que lavarse los pies. Esto, hermanos, nos puede llevar a pensar que muchas veces nosotros no nos purificamos para venir a adorarle a Dios o para servir a nuestros hermanos. ¿Y cómo es esto? Lo acabamos de hacer ahorita antes del mensaje, la oración de pecados. Tenemos que llegar a nuestro Dios todos los días. Este polvo que les quitaban a lavarse los pies es el polvo que nosotros tenemos del pecado de todos los días, y necesitamos ir a nuestro Salvador. No porque necesitemos ser lavados completamente, pero sí necesitamos ser lavados de nuestros pies, de esas impurezas que el pecado deja día con día.
tenemos que humillarnos delante de Él. Lo necesitamos de su servicio, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y Él nos lo estaba diciendo aquí. Para que nosotros podamos servir a los demás, necesitamos venir a nuestro Salvador y que Él nos limpie de todo pecado. Jesús dio su sangre para salvación, nos lavó para salvación, pero Jesús a través de su Espíritu nos purifica para su servicio, hermanos. Esto es lo que quiere decir, que nosotros dejemos que Jesús lave nuestros pies. No es por orgullo y no es por menospreciar a nuestro Maestro, sino porque lo necesitamos, hermanos. Pero también entre nosotros, hermanos. A veces no queremos que nuestros hermanos nos ayuden. A veces no queremos que nadie sepa que nosotros estamos en problemas, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal tu semana? Bien. ¿Necesitas algo? No. A veces no nos dejamos servir unos a otros. Necesitamos reconocer que necesitamos. Entre nosotros nos necesitamos, hermanos. Con la oración, con la visitación, con escucharnos, porque somos hijos de Dios, porque Él nos ha dado un mandamiento nuevo, dice, un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros. Y por último, hermanos, vamos a leer del versículo 12 al 17. Vamos a leer este pasaje y dice de la siguiente manera, ¿ya lo tenemos? Sí. Todos juntos, dice: así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como siervos de Dios, hermanos? El título decíamos que era Servir, señal de liderazgo. Vamos a cambiarlo un poquito. Servir, señal de ministerio, ¿verdad? Porque somos siervos de Dios, hermanos. Tenemos que recordar que Jesús es el Maestro. ¿De quién dependemos? De Él. ¿Y a quién? En una empresa se les dice a quién le reportamos, ¿verdad? Cuando tenemos gerentes o supervisores. Aquí nosotros como hijos de Dios, ¿a quién le tenemos que reportar? Al Señor. Y todos los demás somos iguales, pero ese servicio que Él nos está pidiendo debe ser para nuestros hermanos, para los que estamos aquí, para los de su casa. Y decíamos al principio que este mensaje ¿para quién era? Para los hijos de Dios, para los suyos. Dice: más que el que se había perdido, pues él ya no era parte, pero para todos los demás esto era necesario. También debemos de reconocer cuál es nuestra posición, hermanos. Somos polvo, necesitamos de nuestro Dios. Cada día, cada momento, necesitamos que Él nos limpie. Y por último, en el versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si nosotros servimos con amor y con humildad a sus hijos, al pueblo de Dios, a su iglesia, ¿cómo nosotros vamos a vivir, hermanos? Felices y contentos. A pesar de que tengamos problemas, sí.
A pesar de que tengamos aflicciones, sí. Porque ese gozo y esa paz solamente nuestro Dios nos lo da. Decíamos que cómo nos sentiríamos, ¿verdad? Si ahorita fuéramos condenados y mañana muriéramos. Pues él se sentía tal vez intranquilo en un momento, pero sabía que el gozo que él iba a tener era más allá. Y lo hacía todo por amor, hermanos. Entonces, el servicio que Dios nos demanda, o el servicio debe de ser con y por amor y de forma humilde. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios para que Él confirme su palabra en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, nuevamente, porque tú eres bueno, Padre, y porque para siempre es tu misericordia. Señor, te pedimos, Padre, que tú seas quien transforme nuestra vida, Padre. Que tú seas, Señor, quien utilice a estos hijos que tú has lavado para salvación, pero que te necesitamos para santidad, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra y a ponerla por práctica cada día. Ayúdanos, Señor, y danos de tu amor para poder amar a nuestro prójimo como tú lo has hecho, Padre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y que esta palabra sea para edificación de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.